Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Crecí en un barrio pequeño, de esos que apenas aparecen en los mapas, con calles polvorientas, casas pegadas unas a otras y vecinos que sabían todo de todos. Mi casa era modesta, hecha de ladrillos sin aplanar y con un techo de lámina que en los días de calor se volvía insoportable. Vivía con mis padres, quienes habían pasado la mayor parte de su vida ahí. No teníamos lujos, pero la rutina sencilla nos bastaba. En aquel lugar, cada persona conocía la vida entera de la otra, y sin embargo había alguien de quien nunca se hablaba demasiado, como si el silencio fuera la mejor manera de referirse a ella. Me refiero a mi vecina, la anciana que todos describían como una buena mujer, pero que yo aprendí a mirar con ojos distintos. Se llamaba Doña Rosa, aunque casi nadie usaba su nombre, para todos era simplemente la vecina de la esquina. Era una anciana menuda, de movimientos lentos, siempre cubierta con rebozos oscuros y vestidos largos. A primera vista parecía inofensiva, tenía una voz pausada, dulce, que usaba para saludar a cualquiera que pasara frente a su casa. A menudo regalaba pan recién hecho o frutas que aseguraba haber comprado en el mercado, como si quisiera ganarse la simpatía de todos. Los niños del barrio aceptaban sus dulces y los adultos agradecían su amabilidad. Se había ganado una reputación de mujer generosa, alguien que ayudaba sin pedir nada a cambio. Sin embargo, había algo en su mirada que no encajaba con esa imagen. Aunque sonreía de manera amplia, sus ojos permanecían apagados, sin brillo, como si fueran dos cuencas opacas que no reflejaban la luz. Esa contradicción me inquietaba desde niño. Sentía que detrás de esas sonrisas había algo que no alcanzaba a comprender, una frialdad que no podía esconderse en ningún gesto amable. Su casa también era motivo de sospechas. Era una construcción antigua, con paredes descarapeladas y un portón que apenas se sostenía. De día parecía común, pero al caer la tarde empezaban a notarse cosas extrañas. Con frecuencia salía un humo espeso de su patio, acompañado de olores fuertes que no pertenecían a ninguna cocina normal. A veces era el aroma penetrante de hierbas quemadas, en otras ocasiones olía a carne carbonizada, como si alguien hubiera dejado pudrirse un trozo en las brasas. Los vecinos decían que Doña Rosa preparaba remedios caseros, que era muy de antes y usaba hierbas para curar, pero a mí me parecía que esos olores eran otra cosa. Los gatos eran parte inseparable de su casa. No eran los típicos animales juguetones, sino criaturas flacas, de pelaje enmarañado, que se movían como sombras por las bardas y el tejado. Eran muchos, demasiados, y sus maullidos se escuchaban a todas horas, como si discutieran entre ellos en un idioma extraño. En las madrugadas, cuando despertaba por la sed o por el calor, podía oírlos pelear en su patio, acompañados de ruidos que no parecían propios de animales. A veces eran murmullos bajos, otras eran rezos incomprensibles que se mezclaban con el viento. Lo más inquietante era que cada vez que intentaba asomarme por la ventana, todo quedaba en silencio de golpe, como si supieran que alguien nos escuchaba. Desde niño, tuve la sensación de que algo no estaba bien con esa mujer. No podía explicarlo, pero mi instinto me empujaba a desconfiar de ella. Lo mencionaba en casa. Le decía a mi madre que no me gustaba recibir fruta o pan de sus manos, que había algo raro en la forma en que me miraba. Mi madre siempre me reprendía con severidad y me decía que no debía juzgar a una persona mayor, que Doña Rosa era una buena vecina y que esas ideas eran producto de mi imaginación, alimentada por cuentos de miedo. No seas malagradecido, me decía mientras me obligaba a agradecer cada obsequio. Yo obedecía, pero en el fondo sentía que no estaba equivocado. El barrio la admiraba, porque nunca negaba un favor. Si alguien necesitaba un remedio para el dolor de estómago, ella aparecía con una infusión. Si un niño tenía tos, llevaba jarabes preparados en frascos oscuros. Para todos era la abuelita buena que se preocupaba por los demás.
y aunque algunos mencionaban los olores extraños o los gatos inquietos, lo hacían en tono de broma, sin querer aceptar que algo más oscuro podía estar detrás. Yo aprendí a convivir con esa doble imagen. Durante el día, saludaba y fingía simpatía como los demás. De noche, escuchaba los murmullos y los rezos que se escapaban de su patio. Cada madrugada que pasaba, me convencía más de que esa anciana no era lo que aparentaba. Su sonrisa no alcanzaba a borrar la frialdad de sus ojos, ni el peso extraño que se sentía al pasar frente a su puerta. Con los años, esa desconfianza se convirtió en certeza. El barrio la veía como la vecina ejemplar, pero yo guardaba la sensación de que detrás de esa fachada amable se escondía algo más, algo que nos observaba en silencio, esperando el momento de mostrarse con su verdadero rostro. Los primeros sucesos extraños en mi casa comenzaron de manera sutil, como detalles que cualquiera podría haber atribuido al azar. Sin embargo, al acumularse día tras día, se hicieron imposibles de ignorar. El primero en notarlo fue mi padre. Una mañana salió de su cuarto con el pecho descubierto, y mi madre lo miró horrorizada. Tenía moretones que parecían hechos por manos humanas, eran marcas alargadas, como de uñas hundidas en la piel. 5 líneas que le cruzaban desde la clavícula hasta el estómago. Intentó reírse, dijo que seguramente se había lastimado al dormir, pero los surcos eran demasiado definidos, demasiado parecidos a los que dejaría a alguien arañando con fuerza. Esa misma semana comenzaron los problemas con la comida. La leche que comprábamos fresca, al llegar a casa, se cortaba sola en cuestión de horas. Mi madre hervía 1 litro y lo dejaba enfriar, pero en la mañana siguiente aparecía con grumos y un olor agrio insoportable. Intentó cambiar de proveedor, pero el resultado era el mismo. Los vecinos se la tomaban sin problema, solo en nuestra cocina se echaba a perder. Fue entonces que mi madre empezó a sospechar que alguien nos estaba trabajando. Nuestro perro también empezó a mostrar un comportamiento extraño. De día era juguetón y obediente, pero al caer la noche, se transformaba en una criatura inquieta. Se quedaba horas mirando hacia la casa de la anciana, con el cuerpo rígido y los pelos erizados. Después empezaba a ladrar con furia, como si algo invisible lo desafiara desde el otro lado. En ocasiones su ladrido se transformaba en un gemido agudo, como si lo golpearan o lo lastimaran, y terminaba escondiéndose bajo la mesa, temblando sin que nadie pudiera calmarlo. Yo lo acompañaba, acariciándole el lomo, pero era inútil. Sus ojos seguían clavados hacia la casa de Doña Rosa. La confirmación de mis sospechas llegó una noche en la que no pude dormir. La casa estaba en silencio, y al asomarme por la ventana, vi directamente hacia el patio de la vecina. Bajo la luz débil de una vela roja, Doña Rosa se encontraba sentada en un banquillo, con un muñeco de trapo entre las manos. Lo vestía con pedazos de tela, y mientras murmuraba palabras incomprensibles, comenzó a clavarle alfileres uno tras otro. Cada vez que hundía uno en el muñeco, movía la cabeza hacia nuestra casa, como si confirmara que estaba logrando lo que quería. Sentí un escalofrío recorrerme entero, y me aparté de la ventana con rapidez, temiendo que también me hubiera visto. Mi padre, mientras tanto, comenzó a enfermar. Al principio fue una tos seca que lo despertaba de madrugada, pero luego se volvió constante, acompañada de un cansancio que no podía explicar. Perdía fuerza con rapidez, como si la energía se le escapara sin razón. Pasaba las noches inquieto, quejándose entre sueños, y en más de una ocasión lo escuchamos gritar, como si alguien lo estuviera atacando. Al entrar a su cuarto lo encontrábamos sudando, con el pecho hundiéndose como si algo invisible se le recargara encima. Cuando le preguntábamos qué había soñado, respondía con la voz quebrada, que había visto a una mujer vieja sentada sobre él, presionándole el pecho con las rodillas y acercando su rostro arrugado, hasta casi arrancarle el aire. Mi madre, desesperada, empezó a rezar más que nunca, colocó rosarios en las puertas, encendió veladoras frente a un cuadro de la Virgen y repetía letanías en voz alta cada noche, pero los rezos parecían rebotar en el aire sin resultado.
pues cada mañana mi padre se levantaba más débil, con los ojos hundidos y la piel pálida. Lo que antes era un hombre fuerte y trabajador comenzó a transformarse en alguien irreconocible, atrapado por una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar. La atmósfera en la casa se volvió insoportable, sentíamos como si un peso invisible habitara entre nosotros, un aire cargado que nos aplastaba los hombros y nos quitaba el ánimo, las discusiones aumentaron, las noches se volvieron eternas y hasta la comida perdió sabor. Yo, siendo apenas un adolescente, entendía que no era casualidad, algo de la casa de Doña Rosa se había colado a la nuestra, y no pensaba marcharse tan fácilmente. Con cada día que pasaba, la fachada amable de la vecina me resultaba más repulsiva, su sonrisa fingida, sus obsequios de pan o fruta, sus saludos cálidos en la calle, todo me parecía una burla. Detrás de esa máscara estaba la misma mujer que yo había visto clavando alfileres en un muñeco bajo la luz de una vela roja, trabajando en silencio para arrancarle el alma a mi padre. Esa madrugada me levanté con sed. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el golpeteo del viento contra las láminas del techo. Caminé hacia la cocina y al pasar junto a la ventana que daba al patio, me detuve en seco. Ahí estaba ella. La anciana ya no tenía el aspecto de la vecina amable que saludaba en la calle, bajo la luz tenue de la luna, se revelaba otra cosa, estaba encorvada, con la espalda arqueada como si los huesos no pudieran sostenerla. Su cabello caía enmarañado sobre los hombros, largo y grasiento, pegado en mechones que brillaban como si estuvieran húmedos. Sus dientes, amarillos y puntiagudos, sobresalían al mover los labios en un murmullo que no entendía. Lo que más me heló la sangre fueron sus uñas, largas, gruesas, curvadas como garras, que golpeaba suavemente contra el marco de madera del patio. En ese instante, comprendí que lo que teníamos frente a nosotros no era una viejita bondadosa, sino una criatura hambrienta. La piel de su cara se le pegaba a los pómulos y en sus ojos no había humanidad alguna. Brillaban como carbones encendidos, fijos en nuestra casa, como si calcularan el momento exacto de entrar. El estómago se me encogió de terror, apenas respiraba, pero aún así no podía apartar la vista de esa figura deformada que hasta ese momento había logrado ocultarse tras una máscara de cordialidad. De pronto, un grito me sacudió por dentro, era la voz de mi padre que provenía de su cuarto. Corrí con todas mis fuerzas y lo encontré forcejeando en sueños, estaba tendido en la cama, arqueando la espalda como si algo lo empujara hacia abajo, su pecho se hundía y se levantaba de forma violenta, como si lo succionaran desde dentro. Su rostro estaba rojo, la boca abierta en un intento desesperado por tomar aire, gritaba palabras incoherentes, mientras agitaba los brazos, como si peleara contra alguien que lo sujetaba con fuerza. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba. Volteé hacia la ventana de su cuarto y ahí estaba la anciana, en el patio, observándome con una calma perturbadora. Sus labios se movían rápido, murmurando palabras que parecían un rezo oscuro. No entendía lo que decía, pero cada sílaba retumbaba en mi cabeza, como si la pronunciara dentro de mi propio oído. Sentí un frío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Esa mujer, esa criatura, estaba robándole la vida a mi padre en ese mismo instante, y lo hacía con la misma serenidad con la que días atrás nos había regalado pan en la puerta. Mi madre entró de golpe y al ver a mi padre en ese estado, comenzó a rezar con el rosario en la mano. Su voz temblaba, pero repetía las oraciones con una fe desesperada. Yo, incapaz de contenerme, empecé a llorar a gritos. Entre los rezos de mi madre y mis sollozos, algo cambió en el ambiente. La presión que parecía aplastar la habitación se aflojó un poco, como si algo retrocediera. Volvimos la vista hacia el patio y vimos cómo la anciana se replegaba lentamente hacia la oscuridad. Sus ojos seguían brillando, pero su figura se difuminaba entre las sombras hasta que ya no quedó rastro de ella.
Mi padre recuperó el aire de golpe, abrió los ojos, jadeando, con la piel cubierta de sudor frío, no pudo explicar lo que había soñado, pero en su mirada se leía el terror, de alguien que había estado al borde de la muerte, y desde esa noche ya no volvió a ser el mismo. Los días siguientes fueron una agonía lenta, mi padre comenzó a adelgazar de forma alarmante, sus hombros se hundían, las venas se marcaban en sus brazos, y sus ojos se hundieron en las cuencas como si llevara semanas sin dormir. Apenas comía, y cuando lo intentaba todo le caía mal, la tos que lo había atacado antes se intensificó, seca y persistente, hasta dejarlo exhausto, su voz, antes firme, se volvió apenas un murmullo. Yo sabía lo que ocurría, aquella vieja nos había mostrado su verdadero rostro, ya no era solo sospecha ni rumor, lo había visto con mis propios ojos, la anciana nos hacía brujería y quería el alma de mi padre. Por más rezos que intentara mi madre, el ambiente en la casa se volvía más pesado cada día, como si lo invisible se hubiera instalado con nosotros, el aire olía a humedad, a ceniza, y en las noches las paredes parecían crujir como si algo caminara dentro de ellas. A partir de entonces, cada vez que pasaba frente a la casa de Doña Rosa me invadía un escalofrío, su fachada seguía siendo la misma, con la sonrisa amable y el saludo pausado, pero yo ya había visto lo que ocultaba cuando la noche la desnudaba de su máscara. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, encorvada, con el cabello enmarañado, los dientes podridos y las uñas como garras, murmurando en la penumbra, mientras le arrancaba pedazos de vida a mi padre. Lo peor fue aceptar que no había forma de demostrarlo a nadie más, para el resto del barrio seguía siendo la vecina ejemplar, la que compartía remedios y frutas, pero en mi casa, cada día que mi padre se debilitaba, teníamos la certeza de que estábamos siendo devorados poco a poco, bajo la mirada satisfecha de la vieja, que esperaba su momento para reclamar lo que tanto anhelaba. Después de aquella madrugada en que vimos a la anciana revelarse en su verdadero rostro, ya no hubo manera de ocultar la verdad, en casa dejamos de fingir que eran simples casualidades, pues ya todos sabíamos que ella estaba detrás de lo que sufría mi padre. Al principio intentamos callarlo, como si el silencio pudiera protegernos, pero con el paso de los días, la evidencia se volvió insoportable, la salud de mi padre se deterioraba sin que nadie pudiera detenerlo. Dejó de comer, mi madre le preparaba sus platillos preferidos, pero apenas probaba un par de bocados antes de apartar el plato con un gesto cansado, la carne se le hacía pesada, la leche le sabía amarga y hasta el agua parecía repelerlo. Se volvió un cuerpo sostenido apenas por huesos, con la piel tornándose amarilla y los ojos hundidos, rodeados de sombras oscuras, lo llevamos al médico del pueblo y luego a un hospital en la ciudad, le hicieron análisis, estudios, revisiones interminables, pero los doctores solo repetían lo mismo, no encontraban diagnóstico. No había infección, ni cáncer, ni enfermedad reconocible, lo mandaban de vuelta a casa con vitaminas que nunca le devolvieron la fuerza. Mientras tanto, los rumores en el barrio crecían, algunos vecinos juraban haberla visto al amanecer, cargando costales pesados que arrastraba hacia los cerros, decían que al abrirse uno de esos bultos se alcanzaron a ver huesos, largos y delgados, como de criaturas que no eran animales comunes. Otros aseguraban que se quedaba parada en la banqueta durante la noche, hablando sola, con los labios moviéndose a toda velocidad. Lo perturbador era que de pronto se escuchaba otra voz, más grave, más lejana, que parecía responderle desde ningún lado. Quienes lo presenciaban preferían callar, porque en el barrio todos aprendimos que señalarla directamente era ponerse en riesgo. En esos días fue algo más aterrador, pues comencé a notar señales extrañas en la casa. Una tarde, al barrer el patio, sentí que la tierra estaba más blanda en un rincón junto al árbol de guayaba. Cavé con la escoba y descubrí que el suelo había sido removido recientemente. Mi madre y yo desenterramos con cuidado,
y lo que apareció nos dejó sin palabras. Era un frasco de vidrio envuelto en trapos húmedos, dentro había cabellos de mi padre, uñas cortadas y un papel doblado con su nombre escrito en letras torcidas, como garabatos hechos por una mano temblorosa. El olor que desprendía era nauseabundo, una mezcla de humedad y podredumbre. Entonces mi madre gritó, tiró el frasco contra la pared y comenzó a rezar con desesperación. Yo solo me quedé inmóvil, con la certeza de que aquel era el lazo que la anciana había enterrado para mantener atado el cuerpo y el espíritu de mi padre. Desde ese día ya no hubo dudas, aquella mujer nunca fue la vecina amable que todos querían creer. Los panes, las frutas y las sonrisas eran solo la máscara que usaba para engañar al barrio. Detrás estaba lo que siempre intuí desde niño, una bruja que se alimentaba del sufrimiento ajeno y que había fijado su mirada en lo más valioso que teníamos, el alma de mi padre. Su deterioro fue rápido, cada mañana parecía más débil, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en manos de esa vieja. Ya no podía levantarse de la cama sin ayuda, y el aire en la casa era pesado, como si los muros mismos se hubieran impregnado de enfermedad. A veces, mientras lo cuidaba, sentía que alguien nos observaba desde la ventana. Al voltear no había nada, pero en el fondo sabía que ella estaba cerca, vigilando que el trabajo siguiera cumpliéndose. El barrio, que antes la alababa por ser una vecina ejemplar, comenzó a mirarla con miedo. Nadie se atrevía a enfrentarla, pero todos evitaban pasar frente a su casa después del anochecer. La veían sentada en una mecedora, murmurando, rodeada de sus gatos. Si alguien se atrevía a sostenerle la mirada, ella sonreía mostrando los dientes amarillentos, como si disfrutara del terror que inspiraba. Mi padre nunca se recuperó del todo, aunque no murió de manera inmediata, quedó marcado para siempre. Era un hombre distinto, más callado, consumido, como si hubiera perdido parte de su esencia. Mi madre y yo entendimos que había sobrevivido, solo porque esa noche logramos interrumpir el ataque con rezos y llanto, pero ella había alcanzado a quedarse con algo, una parte de él que jamás regresó. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que sobrevivimos al precio de un silencio obligado. Nadie en la familia volvió a hablar abiertamente de lo que vivimos. El barrio, aunque comentaba en susurros lo que había visto, nunca se atrevió a nombrarla por lo que era. Oficialmente siguió siendo la vecina anciana hasta el día en que desapareció sin dejar rastro. Unos dicen que murió en su casa y que alguien se llevó el cuerpo en secreto, otros creen que simplemente se internó en los cerros, donde esas mujeres se esconden para volver cuando quieren. Lo que sí persiste es la certeza de que las brujas nunca se van del todo. No importa si sus casas quedan vacías o si el tiempo borra sus nombres de la memoria, esperan y se mantienen en la oscuridad, observando, listas para reclamar lo que dejaron pendiente. En mi barrio aún se dice que de madrugada se ven luces extrañas entre los cerros y que los perros ladran hacia la casa abandonada, como si alguien todavía viviera ahí. Yo sé que no son rumores sin fundamento, pues lo viví en carne propia. La bruja de la esquina quiso el alma de mi padre, y aunque ya no está entre nosotros, su sombra sigue rondando, esperando el momento justo para volver. Hola, me llamo Juan y crecí en un pueblo pequeño del norte del país, rodeado de cerros secos y caminos de tierra que se alargaban entre arbustos espinosos. Era un lugar olvidado, con menos de 100 casas levantadas con adobe y techos de lámina que rechinaban con el viento. Ahí aprendí desde niño que las noches no eran tranquilas como en otros lugares. Podías escuchar a los grillos y a los perros ladrando, pero detrás de esos ruidos había otra cosa, un ambiente extraño que pesaba sobre las calles oscuras, donde nunca hubo alumbrado público. Los mayores hablaban en voz baja de mujeres que aparecían en la madrugada,
Decían que eran las brujas que bajaban de los cerros para caminar entre las casas. Algunos aseguraban que eran ancianas huesudas, con manos torcidas y dientes podridos que brillaban a la luz de la luna. Otros decían que eran mujeres jóvenes, con ojos que ardían como brasas y cabellos largos y enmarañados, que se agitaban como si tuvieran vida propia. Cada quien las describía distinto, pero todos coincidían en algo: esas apariciones eran reales y había que tenerles miedo. Los rumores no tardaban en confirmarse con sucesos que sacudían al pueblo. Una mañana, los caballos del corral de don Tomás aparecieron sin crines, arrancadas de raíz, como si alguien hubiera pasado la noche jalándolas una por una. En otra ocasión, las gallinas de la comadre Marta amanecieron degolladas, acomodadas en fila junto al gallinero. Lo peor era cuando los niños pequeños se despertaban con moretones en los brazos, llorando como si hubieran sido sujetados a la fuerza. Nadie podía dar una explicación convincente, pero las madres repetían lo mismo: eran ellas, las brujas, que venían por los más débiles. Recuerdo bien cómo mi madre siempre me decía que no me asomara por la ventana después de la medianoche. Según ella, a esas horas las brujas bajaban en fila desde el cerro más alto. Iban envueltas en telas oscuras que les colgaban del cuerpo como trapos húmedos, arrastrando los pies sobre la tierra y dejando tras de sí un olor penetrante a azufre. Las describían riéndose entre dientes, con voces que no parecían humanas, como un chillido ahogado, que se escuchaba de lejos y se iba acercando poco a poco, hasta retumbar en las calles vacías. Una vez me atreví a mirar. Era todavía niño y tenía la curiosidad más fuerte que el miedo. Desde la rendija de la ventana vi algo que nunca olvidé. 3 figuras avanzaban por el camino de tierra frente a la casa, caminaban encorvadas, como si cargaran peso en la espalda, y se cubrían con mantas negras que rozaban el suelo. Sus pasos eran lentos, arrastrados, y lo único que interrumpía el silencio era ese sonido, junto con las risas bajas que parecían salidas de un pozo. El aire olía raro, como a leña quemada mezclada con carne podrida, y los perros que solían ladrar a cualquier extraño, esta vez se escondieron bajo los corrales, gimiendo sin atreverse a salir. En el pueblo todos tenían una historia. Don Aurelio, el viejo que vivía junto al arroyo, juraba que una madrugada vio a una de esas mujeres parada en su techo, descalza, con los pies negros de tierra y uñas tan largas que parecían garras. Doña Petra contaba que escuchó golpes en la puerta y al abrir, encontró un costal tirado en el umbral. Dentro había huesos pequeños, como de gallinas o quizá de niños, mezclados con hierbas secas. Nadie dudaba de esas versiones porque, aunque cada relato cambiaba en detalles, siempre coincidían en la esencia. Las brujas rondaban el pueblo y se llevaban lo que querían. El miedo se volvió costumbre, y en las noches sin luna, los padres reforzaban las puertas con tablas y ponían tijeras abiertas bajo las camas para proteger a los bebés. Las mujeres rezaban en voz baja, mientras los hombres vigilaban con machetes al alcance de la mano. Nadie salía después de las 11, y si alguien lo hacía, al día siguiente era motivo de plática en toda la comunidad. No se trataba solo de superstición: los animales muertos, los niños lastimados y los olores extraños eran pruebas suficientes de que algo bajaba de los cerros cada noche. Yo fui creciendo con esas imágenes grabadas en la memoria. Aprendí a reconocer los momentos en que el ambiente cambiaba, el aire se volvía pesado, los grillos dejaban de cantar y los perros se acurrucaban bajo los tejados. En esos instantes, todos sabíamos que ellas estaban cerca. Algunos decían que venían volando como bolas de fuego, que descendían en espiral hasta convertirse en mujeres demoníacas. Otros insistían en que caminaban lentas pero seguras, dejando huellas profundas en la tierra húmeda. Sea como fuera, lo cierto es que nadie se atrevía a desafiarlas, y aunque algunos intentaban convencerse de que eran simples cuentos para asustar a los niños,
bastaba con recordar los sucesos de cada madrugada, para entender que el pueblo estaba marcado. Desde las primeras generaciones ya se hablaba de su presencia, y todo indicaba que no pensaban marcharse. Esa fue la infancia que me tocó vivir, entre calles de tierra, casas de adobe, noches oscuras y la certeza de que en cualquier momento podían aparecer esas figuras encorvadas, arrastrando los pies y riendo como si se burlaran de todos nosotros. Hoy, con los años encima, todavía puedo cerrar los ojos y verlas en fila, bajando del cerro con sus telas oscuras, dejando en el aire el olor a azufre que anunciaba su llegada. Con el paso del tiempo, entendí que en el pueblo cada familia tenía su manera de defenderse de lo que rondaba en las madrugadas. No se trataba solo de rezos improvisados, eran rituales prácticos que pasaban de generación en generación, como si fueran recetas de cocina pero con el único fin de mantener alejadas a las brujas. En la mayoría de las casas se colocaban tijeras abiertas bajo las camas, porque decían que el hierro cruzado impedía que ellas se acercaran a los niños dormidos. En otras puertas se veían cruces hechas con ramas de pirul atadas con mecate, y en las repisas nunca faltaban las botellas llenas de agua bendita que se destapaban en la noche, para que el olor protegiera a los que dormían adentro. Aún con todas esas medidas, los sucesos inquietantes no paraban. Un niño de la calle de en medio amaneció con las plantas de los pies enrojecidas y llenas de ampollas, como si lo hubieran acercado a una hoguera. Su madre juraba que lo acostó sano, arropado con cobijas gruesas, pero al día siguiente gritaba de dolor al intentar pararse. Nadie encontró explicación lógica. No había brasas en la habitación ni accidentes posibles, y las quemaduras tenían la forma perfecta de las palmas de unas manos. Entre las vecinas se repitió la misma frase: lo habían intentado llevar, pero las tijeras debajo del colchón habían servido para que no se lo robaran del todo. Otra madrugada, una mujer mayor apareció desorientada en el patio de su casa, con el cabello arrancado en mechones y la espalda marcada por arañazos profundos. Sus hijos pensaron primero en un ataque de algún animal, pero las heridas no correspondían a las de un perro ni a las de un gato. Eran como rasguños de uñas humanas, largos y hundidos en la carne. La anciana, temblando, repetía que había sentido un peso en el pecho mientras dormía, como si alguien se sentara sobre ella. Lo que más asustó a la familia fue el detalle de que la mujer había despertado con la ventana abierta de par en par, cuando recordaban haberla cerrado con tranca antes de dormir. Los animales también eran testigos de lo que pasaba, y a ellos no se les podía engañar. Los perros eran los primeros en sentir la presencia de las brujas. De pronto aullaban mirando hacia los techos, como si algo se moviera sobre las láminas. A veces ladraban al aire con furia, sin que nadie pudiera ver nada, y en otras ocasiones se encogían bajo las mesas, gimiendo con las orejas pegadas al cuerpo. Era como si el instinto les avisara antes que a cualquiera de nosotros, y muchas familias aprendieron a interpretar sus reacciones como señales de alarma. Uno de los relatos más recordados fue el de don Hilario, un vecino que aseguraba haber visto una bola de fuego descender sobre su casa. Contaba que estaba asomado a la ventana, cuidando a sus animales, cuando vio la luz avanzar lentamente desde el cerro. Al principio creyó que era un cometa o una bengala perdida, pero cuando bajó sobre su techo, se dio cuenta de que era otra cosa. La bola de fuego se apagó de golpe, y en su lugar apareció una mujer flaca, desnuda, con la piel colgante y las costillas marcadas como cuchillas bajo la carne. Sus uñas largas parecían garras que rasgaban la lámina al caminar. Don Hilario, paralizado del miedo, apenas alcanzó a hacer la señal de la cruz. La figura lo miró con ojos brillantes y luego se perdió en la oscuridad. Desde entonces, cada vez que alguien veía luces en el cielo, las casas se llenaban de rezos. En mi familia, el temor se hizo más grande cuando nació mi hermano menor.
Era un bebé frágil, y todos decían que los niños pequeños eran el blanco principal de esas mujeres. La abuela repetía que las brujas se alimentaban de su sangre, que la succionaban con la boca o con una lengua larga y áspera, y que por eso los bebés amanecían con moretones o con fiebre inexplicable. Desde el primer día, mi madre colocó tijeras bajo la cuna, agua bendita en la mesa y un rosario colgado sobre la cabecera. No bastaba con la fe, había que tener herramientas contra lo que rondaba afuera. Yo empecé a temer dormir, y las noches se volvían eternas. Cada crujido de la madera, cada ladrido lejano o cada soplo de viento parecía anunciar su llegada. Podía sentir la tensión en el cuerpo de mis padres. Mi madre rezaba en voz baja, con las manos entrelazadas sobre el pecho, mientras mi padre se quedaba despierto con un machete en la mano, sentado en una silla junto a la puerta. A su lado ardían veladoras blancas que proyectaban sombras en las paredes de adobe. No hablaban mucho, pero yo sabía que esperaban lo peor. A veces escuchábamos pasos afuera, como si alguien caminara arrastrando los pies en el patio. En otras ocasiones, golpes secos en el techo, seguidos por el ruido de uñas raspando la lámina. La abuela nos pedía no mirar por las ventanas, porque si ellas sabían que las habíamos visto, podían marcar a la familia. Yo me tapaba la cabeza con la cobija, intentando no escuchar, aunque era imposible, pues los perros del vecino ladraban furiosos, después gemían, y entonces el silencio volvía a cubrirlo todo. Las señales estaban por todas partes. Un día amanecimos con un montículo de tierra recién removida en el patio, y al cavar un poco se encontraron restos de plumas y cera derretida. En otra ocasión, la ropa tendida apareció arrancada de los lazos, cubierta de manchas oscuras que olían a humo. Cada uno de esos hechos confirmaba que ellas seguían rondando, buscando la oportunidad de entrar. Para nosotros, esas marcas eran advertencias, y aunque oficialmente nadie podía probar nada, cada familia aprendió a reconocer que las brujas dejaban huellas invisibles en la piel de los vivos y rastros claros en los objetos. Las tijeras, el pirul y el agua bendita no siempre lograban detenerlas, pero al menos daban la esperanza de pasar otra noche, sin que alguien resultara marcado. Yo, siendo apenas un niño, entendí que las brujas no eran una leyenda para asustar, sino una amenaza constante que caminaba frente a nuestras casas cada madrugada. En 1985 yo era un adolescente curioso y temerario, como la mayoría de los muchachos del pueblo. Habíamos crecido escuchando los mismos rumores de las brujas, viendo las mismas señales en las casas y sintiendo el mismo miedo en las noches, pero llegamos a un punto en el que quisimos comprobarlo por nosotros mismos. Una tarde, mientras nos reuníamos en la cancha de tierra, alguien propuso seguir las huellas que aparecían en los caminos después de las madrugadas. Decían que eran huellas de pies descalzos, marcadas en el lodo, y que no correspondían a nadie del pueblo. Nadie confesaba haber sido el autor, y lo más extraño era que eran más largas y más anchas de lo normal, como si pertenecieran a cuerpos desproporcionados. Esa noche nos juntamos 5, mis primos Julián y Ernesto, y 2 vecinos, Pedro y Lázaro. Armados con linternas, machetes y la imprudencia de la juventud, salimos hacia el monte siguiendo el rastro. El camino se sentía distinto a esas horas, los árboles parecían torcidos a propósito, como si sus ramas quisieran cerrarnos el paso. El aire estaba húmedo, cargado con un olor a tierra mojada, mezclado con algo más agrio, parecido al azufre. El silencio era casi absoluto, salvo por el crujir de nuestras botas hundiéndose en el lodo. Avanzamos durante casi una hora, hasta llegar a un claro oculto entre los cerros. Ahí encontramos algo que nos heló la sangre. Había un círculo de piedras grandes, puestas con cuidado. Dentro de él se veían restos de animales, gallinas sin cabeza, con el plumaje aún pegado al cuerpo,
huesos de cabras blanqueados por el sol y muñecos de trapo cubiertos de cera negra derretida. Algunos estaban amarrados con cordeles y tenían alfileres clavados en el torso y en la cara. El suelo alrededor estaba ennegrecido, como si hubieran encendido hogueras repetidas veces. En ese instante nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algo prohibido, un espacio donde ellas hacían sus reuniones. Mientras observábamos en silencio, escuchamos un murmullo que venía de entre los árboles. Era un sonido bajo, como voces rezando en un idioma que no entendíamos. Las linternas empezaron a fallar, parpadeando como si la pila se agotara de golpe. Al levantar la vista, vimos movimiento. Figuras se deslizaban entre las sombras, acercándose poco a poco al claro. Lo que apareció frente a nosotros se grabó en mi memoria para siempre. Eran mujeres flacas, demasiado flacas, con brazos alargados y desproporcionados, que parecían doblarse más de lo normal. Sus ojos brillaban como brasas encendidas en la oscuridad, reflejando la luz débil de las linternas. Tenían lenguas largas que sacaban de la boca, había quienes mostraban la piel llena de llagas abiertas, resumando líquidos oscuros, y otras parecían niñas en tamaño, pero con rostros arrugados de ancianas, arrastrando el cuerpo como si fueran muñecos rotos. Las vimos moverse alrededor del círculo, tocando los muñecos de trapo, oliendo los huesos, acariciando las gallinas muertas como si fueran tesoros. El murmullo se transformó en carcajadas, primero tenues y luego estruendosas, rebotando entre los árboles, como si el monte entero se riera de nosotros. De pronto, los troncos comenzaron a crujir, no por el viento, sino como si algo pesado trepara sobre ellos. El miedo nos paralizó un instante, hasta que alguien gritó que corriéramos. Emprendimos la huida con todas nuestras fuerzas, tropezando con ramas, cayendo en el lodo y levantándonos sin mirar atrás. Las linternas cayeron y se apagaron, así que corríamos a oscuras, guiándonos por los gritos de los demás y por la esperanza de que el camino de regreso nos llevara al pueblo. En la carrera, me di cuenta de que Lázaro no estaba detrás de mí. Volteé apenas un segundo y vi que se había rezagado, atrapado entre ramas o quizá paralizado por el miedo. Quise detenerme, pero Julián me empujó y seguimos corriendo. Escuché un alarido que no parecía humano, y luego el silencio absoluto. Nadie se atrevió a detenerse. Cuando por fin llegamos al pueblo, jadeando y cubiertos de lodo, las luces de las casas nos dieron un respiro. Las familias nos miraban sorprendidas, pero ninguno de nosotros pudo hablar con claridad. Pasamos la noche encerrados, temblando y repitiendo que no íbamos a volver. A la mañana siguiente, Lázaro apareció en su casa. Estaba vivo, pero algo en él había cambiado. Tenía marcas profundas en el pecho, como si unas uñas largas le hubieran rasgado la piel, y lo más aterrador era que su cabello, que hasta entonces era negro y espeso, había encanecido casi por completo. Apenas hablaba y evitaba mirar a cualquiera de nosotros. Su madre decía que lo habían agarrado, que lo habían tocado para marcarlo, y que desde entonces quedaría señalado de por vida. Ese suceso se convirtió en un secreto entre nosotros. Nunca lo comentamos abiertamente con otros vecinos, aunque estoy seguro de que se dieron cuenta de lo ocurrido. El pueblo siempre supo leer las señales, y el estado de Lázaro era prueba suficiente de que habíamos cometido un error al seguir esas huellas. Yo, por mi parte, entendí que lo que rondaba en los cerros no era solo parte de los rumores, eran seres reales, con un poder que podía quebrar la mente y el cuerpo de cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado. Desde esa noche, el monte dejó de ser un lugar de juegos o de travesuras juveniles, pasó a ser el territorio de ellas, y nadie volvió a dudar de su presencia. Las huellas en el lodo, los animales muertos y las bolas de fuego en el cielo, ya no eran simples señales,
eran advertencias de un poder que nos sobrepasaba, un poder que nos había mostrado el rostro de lo prohibido, y nos había dejado marcados para siempre. Después de aquella noche en el monte, nada volvió a ser igual en el pueblo. Aunque tratábamos de llevar la vida con normalidad, todos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no se podía regresar. Lázaro, con su cabello encanecido y las marcas de uñas en el pecho, era la prueba viva de lo que habíamos visto. No hizo falta que lo contáramos en voz alta. La sola apariencia del muchacho, cambiado de un día para otro, confirmó a los demás que las historias que tanto se susurraban eran ciertas. Varias familias no esperaron más y en cuestión de semanas empacaron lo poco que tenían y se marcharon a comunidades cercanas. Decían que preferían empezar de cero en otro lado, que criar a sus hijos bajo la sombra de esas mujeres. Las casas vacías quedaron como heridas abiertas en las calles, recordatorios de que el miedo había echado raíces profundas. Las familias que decidieron quedarse reforzaron sus protecciones. Desde entonces fue común ver cruces de pirul más grandes en las puertas, tijeras abiertas no solo bajo las camas, sino también colgadas en las ventanas, y botellas de agua bendita alineadas en las repisas. El pueblo se convirtió en una fortaleza improvisada, como si cada hogar fuera un pequeño bastión contra lo que rondaba afuera. Los rumores crecieron hasta volverse más oscuros. Se decía que las brujas no solo se conformaban con llevarse animales o marcar a los niños, sino que había casos en los que llegaban a arrancar a los pequeños de los brazos de sus madres. Historias de cunas vacías y llantos que se apagaban de golpe comenzaron a correr entre vecinos. Algunos aseguraban que los huesos que a veces aparecían bajo los patios no eran de gallinas ni de cabras, sino de criaturas humanas. Nadie podía comprobarlo, pero el simple hecho de que se hablara de ello bastaba para infundir terror. También comenzaron las sospechas de pactos. Entre los hombres del pueblo se señalaba a algunos que curiosamente prosperaban de manera repentina, campesinos que de la nada tenían mejores cosechas, comerciantes que multiplicaban sus ventas sin razón aparente, o individuos que se mantenían a salvo de enfermedades y desgracias, mientras los demás sufrían pérdidas constantes. La versión que se repetía era que habían hecho tratos con ellas, entregando algo a cambio, un animal, un vecino o incluso la salud de alguien de su propia sangre. Se decía que esos pactos eran la razón por la que ciertas familias parecían intocables, mientras otras se hundían sin remedio. Con el tiempo, hablar de ellas se volvió un tabú más fuerte que nunca. La gente comenzó a evitar mencionarlas en público, porque se decía que nombrarlas demasiado era atraerlas. Los ancianos decían que sus oídos eran finos, y que al escuchar su nombre, se presentaban para reclamar al que las había invocado. Esa costumbre de callar se volvió ley en el pueblo. Las pláticas en la plaza se hacían sobre cosechas, precios y fiestas patronales, pero nunca sobre lo que todos sabíamos que estaba ahí, rondando entre los cerros. Solo en la intimidad, cuando la confianza era plena y las puertas estaban cerradas, alguien se atrevía a recordar lo que había visto. Yo guardé silencio como los demás, pero nunca olvidé lo que presenciamos aquella noche. Las imágenes de esas mujeres del monte no se borraron de mi memoria, los brazos largos como ramas secas, los ojos brillando como brasas, y las lenguas húmedas que se movían como serpientes, los cuerpos cubiertos de llagas o la contradicción de niñas con rostros de ancianas. Era imposible reducirlo a un cuento. No eran invenciones de viejos, ni leyendas para asustar a los niños, eran reales, y yo las vi con mis propios ojos. Con los años, comprendí que lo que transmiten las historias apenas roza la verdad. Los relatos que circulan entre la gente se quedan cortos, endulzados o distorsionados, porque nadie quiere aceptar la magnitud de lo que realmente son. Decir que bajan como bolas de fuego o que se alimentan de niños es solo la superficie de un horror mucho más complejo.
Lo que habita en esos cerros es una fuerza antigua, viva, que no depende de la creencia de las personas, porque existe más allá del miedo o la fe. El pueblo cambió, pero ellas no, las casas reforzadas, las protecciones, los rezos y las vigilias apenas sirven para retrasar lo inevitable. Lo supe entonces y lo confirmo ahora, esas mujeres siguen ahí, esperando la noche adecuada para volver a caminar entre las casas. Lo suyo nunca se acaba, porque mientras haya familias temerosas y niños frágiles, tendrán de dónde alimentarse. Hoy, después de tantos años, sigo convencido de que no nos abandonaron nunca. Quizá ya no las vemos con la misma frecuencia, quizá aprendimos a callar lo suficiente para que no se presenten tan seguido, pero los cerros siguen siendo suyos. Basta con escuchar a los perros aullar de madrugada o sentir el olor a azufre en el aire para recordar que no se han ido. Los que estuvimos ahí sabemos la verdad, el silencio fue el precio para sobrevivir, pero la deuda nunca se paga del todo. Y tarde o temprano, cuando el pueblo vuelva a bajar la guardia, ellas volverán a reclamar lo que consideran suyo. En un antiguo barrio del estado de Oaxaca, donde el día de hoy se encuentra un famoso restaurante, existió una casa ya abandonada. Su zaguán oxidado llamaba la atención cuando uno pasaba por ahí. Ahí vivió una anciana de aspecto terrible y de un carácter espantoso. Los niños de la colonia casi nunca jugaban ahí por temor a la mujer, y cuando la pelota se les iba del otro lado hacia donde estaba aquella casa, sabían que jamás la recuperarían, porque cuando tocaban su puerta para pedirle el favor de entrar por ella, la señora se ponía a gritarles con una mirada llena de rencor y les decía que se largaran de ahí, porque odia escuchar sus voces y risas cerca. Muchas personas tenían sus ideas acerca de ella. Estaba sola, ya que su esposo había fallecido en extrañas circunstancias, y a pesar de que algunos vecinos iban a verla de vez en cuando, en el momento en que los rumores crecieron, dejaron de frecuentarla. Decían que era una bruja, porque muchos que habían pasado cerca de su casa veían un fuego resplandeciente, como si todo se estuviera quemando, y cuando preocupados se detenían a ver si todo estaba bien, de la nada se esfumaba. Un día dos amigos que pasaban por ahí, percibieron un olor nauseabundo y decidieron indagar, por si había pasado algo. Tocaron la puerta varias veces, y como no obtuvieron respuesta, decidieron llamar a la policía. Cuando llegaron, abrieron la puerta a la fuerza, y se encontraron con la anciana muerta en su cama. Su rostro estaba lleno de furia y de dolor, sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera padecido un largo sufrimiento. Pronto aquel lugar se llenó de vecinos curiosos que querían saber y ver qué había pasado. Probablemente jamás olvidaron los ojos abiertos de la bruja, como le llamaban. Una tarde mis amigos y yo estábamos jugando frente a aquella casa, a pesar de las advertencias de nuestros padres de no estar por ahí, ya que algunas personas que pasaban cerca de las 11 de la noche y se asomaban al patio, decían que veían una sombra flotando en el césped. Jugábamos fútbol, nos estábamos divirtiendo demasiado, y en eso logré burlar a varios de mis amigos y al estar cerca de la portería, no me di mi fuerza y la golpeé muy fuerte, que ésta cruzó la barda de aquella casa. Estaba muy alta, que resultaba difícil subir en ella. Pero necesitaba recuperar la pelota para seguir jugando. Mis amigos me dijeron que lo mejor sería ir a casa, pero no los escuché y trepé con dificultad un gran árbol que estaba cerca de la barda. Cuando llegué, uno de mis amigos me espantó y estuve a punto de caer al patio. Ellos insistían en que bajara y que fuéramos a casa o que buscáramos otra pelota. Sinceramente, me empezó a dar miedo y por un momento pensé en bajarme,
pero quería quedar como valiente con mis amigos, así que continué. Les dije que iría por la pelota y buscaría algo de valor, pues nadie había entrado después de su muerte. Salté hacia el patio, y cerca de la oxidada puerta, vi la pelota, entre otras de otros niños, que seguramente habían ido a dar ahí durante años, y nunca habían sido devueltas a sus dueños. Caminé hacia ella, con algo de miedo de encontrarme con algún fantasma, o algo aterrador. Cuando recogí la pelota y caminé de nuevo hacia la barda, de reojo vi la puerta entreabierta, y la verdad la curiosidad me ganó, pues quería ver si encontraba algo valioso para mostrarle a mis amigos, pero cuando entré, sentí un frío pesado que me pegaba en el rostro, y tuve el instinto de salir corriendo, porque sentí que no estaba solo. Podría jurar haber escuchado los resuellos de alguien. Primero pasé por la sala, que estaba ya polvosa por el paso del tiempo, y todos los artilugios eran muy feos. Seguí caminando hacia uno de los cuartos, y al fondo vi una cama de aluminio aún con las cobijas puestas. Lo raro era que había un bulto, parecía ser el cuerpo de una persona. Mi corazón se agitó y mi cuerpo se tensó, pero mi curiosidad era mayor. Pregunté si había alguien ahí, pero nadie respondió, solo escuchaba algo parecido a los ronquidos de alguien profundamente dormido, así que traté de ver si las cobijas bajaban y subían como cuando alguien respira. Pero algo no era natural. Mientras más me acercaba a la cama, más intenso se hacía el frío. Me puse cada vez más nervioso, pero observé un hermoso collar dorado sobre el buró y lo guardé en la bolsa de mi pantalón, y justo en ese momento, crujió el colchón. Me acerqué a la cama, haciéndome el fuerte, aunque por dentro me estaba muriendo de terror. Comencé a decir que quien me estuviera asustado se arrepentiría, y de pronto las cobijas se alzaron y una cabeza con cabello blanco apareció ante mi vista. Era la anciana, la bruja, quien se sentó al borde de la cama y abrió sus arrugados ojos, donde no había globos oculares, y tenía su rostro deformado, del cual esbozaba una sonrisa demoníaca, con unos colmillos enormes. Mis amigos cuentan que escucharon mi grito de terror desde afuera, y que decidieron salir corriendo, porque sabían que si no lo hacían, la bruja seguramente saldría por ellos también. Fueron a avisarle a mis padres para que fueran por mí. La luz ya se había ido de las calles, solo quedaba la de la luna. Escuché la voz de mi padre que gritaba mi nombre desde afuera. Me empezó a llamar, y de repente escuché cómo empezaba a empujar la puerta tratando de tirarla. Logró tirarla, y me vio salir corriendo como si hubiera visto al mismo diablo, y la verdad podría decir que eso fue. Dice que detrás de mí, pudo ver la silueta de un ser espantoso en la cortina. Me tomó en sus brazos y se dio cuenta de que mi cara estaba llena de rasguños y mi ropa estaba rasgada. Me preguntó muy preocupado qué había pasado, pero mi voz se había apagado, pero yo estaba completamente en shock, y mi mente de niño no soportaba lo que había visto. Incluso me dio fiebre y vomité varias veces. Toda la noche mi madre me cuidó, y trató de controlar mi fiebre con toallas mojadas y medicina. No dejaba de pensar en el rostro de aquella anciana, y en sus uñas desgarrando mi piel. Me quedé dormido un par de horas y soñé con que esa bruja venía por mí. Al llegar la medianoche algo helado me despertó. Era la respiración de alguien justo sobre mi cara. Mi cuerpo comenzó a temblar, y en mi mente recé el Padre Nuestro. No quería abrir los ojos, porque sabía que lo que vería sería algo aterrador, así que comencé a pensar que quizá era mi madre que había ido a verme, pero la respiración era rápida, como de alguien enojado, y me di cuenta de que estaba a merced de un ente diabólico. No pude resistir la experiencia en plena oscuridad, así que abrí los ojos aún con miedo, y la vi. Era la misma anciana que había visto en esa casa, con la misma expresión en su rostro.
Mi miedo fue llegando a cada centímetro de mi cuerpo y me fue imposible gritar. Después de unos segundos que sentí como horas, un grito desgarrador salió de mi pecho y vi a mi madre intentando abrir la puerta, pero cada que se abría un poco, algo la cerraba desde adentro. Le rogaba a Dios que mi madre pudiera entrar a salvarme, porque sentía que la vida se me iba. La bruja seguía frente a mí, respirando agitadamente. Cuando de repente mi madre y mi padre lograron abrir la puerta, cuentan que la manija estaba helada y que la habitación estaba llena de un olor asqueroso. Me vieron inmóvil en mi cama y preocupados comenzaron a moverme, me llevaron a la sala y me hicieron oler alcohol. Reaccioné, pero todo mi miedo lo saqué por medio de lágrimas. Me costó dormir durante las siguientes noches, pero mis padres nunca me dejaron solo. Actualmente he ido a ese restaurante, que está ubicado donde estaba la casa de aquella bruja, y los meseros me han dicho que han visto a una anciana levitar cerca de los baños, a la hora de la salida, y que incluso han visto bolas de fuego en el techo que desaparecen. Muchos empleados han salido huyendo de ahí, pues esa presencia no los deja tranquilos. Relatos anónimos.